Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes. Ya, buenas tardes. Bueno, vamos a comenzar inmediatamente con la segunda clase. En- Vamos a empezar inmediatamente en la parte donde quedamos en la clase anterior. Para recapitular, la clase anterior vimos la introducción con respecto a qué es Excel, para qué servía y qué funciones tiene, o para qué sirve. Y para eso nosotros vimos todo lo que era la cinta de opciones y funciones básicas. Alcanzamos a ver las primeras funciones básicas, que fue la suma, el promedio. ¿Cuál más vimos? Vimos hasta, si no me equivoco, alcanzamos a ver contar o no. Vamos a ver. De todos modos, ahora voy a pasar todo nuevamente, por si alguno quedó colgado. Y vamos a empezar. Voy a proyectar mi pantalla. Además, hoy Natalia debe pasar otro documento que escribí hace poco. No sé si se lo mandó ya. Perfecto. ¿Se ve mi pantalla? No, a ver. Ahí sí. Ahí se está viendo mi pantalla. Entonces, vamos, como dije la semana pasada, vamos a empezar, o sea, la semana pasada, estoy un poco perdido. El martes, como dije, vamos a empezar haciendo ejercicio con respecto a lo anterior. Y lo anterior que vimos fue exactamente, dame un momento, voy a dejar de compartir un momento, estoy buscando el archivo. Acá está. Ya, ahora sí. La clase anterior, lo que vimos en funciones básicas fue la función suma. Acá está. Empezando fue qué tipos de función había, y vimos al final que la función suma. ¿Alguno tiene dudas con respecto a lo anterior? Parece que no. Bueno, entonces vamos a empezar la No. función. Dígame. Creo que escuché un no. Eso es bueno. Entonces, vamos a empezar con la función suma. Esta nos devolvía la suma de los valores considerados en la función como argumento. Entonces, en este caso teníamos, por ejemplo, a1, a2 y a4. Es decir, el valor que está aquí, por ejemplo, en este caso era a6, a8 y a10. Me equivoqué porque tengo otro valor acá. En este caso era el 20 más 10 más 32 y deberían sumarse. O también se podía sumar en rango, tomando todos los valores desde el inicio hasta el final. Y eso era con un dos puntos. En el caso de que uno lo escribiera con un punto y coma entre medio, los tomaba por separado, uno a uno. En otro caso, si era con un dos puntos, se consideraba el rango. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de eso, junto con la función promedio. Como vimos también, la función promedio se tomaba un rango de valores. O bien también se podía hacer un uno a uno, dependiendo si era un dos puntos o un punto y coma, al igual que la función suma. También vimos la función máximo y la función mínima. La función máximo lo que hacía era devolvernos el valor máximo entre los valores que estamos considerando. Y la función mínimo nos devuelve el mínimo entre los conjuntos de valores. Y esta función se escribe como max y la otra es min. Y finalmente tenemos la función contar, que nos daba un valor entero, es decir, nos cuenta la cantidad de datos que nosotros tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos hacer, esto sí o sí tiene que ser en rango. Nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso desde el A5 hasta la 20, es decir, desde aquí hasta acá. Y lo que nos va a contar son todos los números, ojo ahí, todos los números, no los textos, no las celdas en blanco, solamente los que tienen números.
y nos va a arrojar ese resultado. En este caso nos damos cuenta que en el 6 tenemos datos hasta el 18, pero en el 19 y el 20 no. Tampoco en el 5, porque en el 5 tenemos texto. Entonces, en este caso solamente nos contaría desde el 6 hasta el 18. Lo vamos a probar más tarde, o mejor ahora, porque creo que eso es lo que vamos a dejar hasta ahí. Entonces, ahora aquí tengo los valores que vamos a usar de ejercicio. Nos damos cuenta que tenemos, a ver, desde el 2 hasta el 14 de valores para este ejercicio. Empezando, vamos a hacer una suma de estos valores uno a uno. Obviamente no voy a sumar todos porque sería muy largo, pero como empezamos con la clase pasada, la clase anterior, comenté de que todas las fórmulas o funciones, como le quieran decir a las funciones de Excel, empiezan con un es igual. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es un es igual, escribimos suma, y me encuentra todo lo que se parezca a lo que estoy escribiendo, con la letra tabulador o tabulación, depende cómo lo quieran llamar, pero la tecla Tab la presionamos y se escribe automáticamente. Entonces, ahora tenemos que elegir nuestros valores que queremos sumar. En este caso, voy a sumar el A3, entre coma, A6, me lo dejo con un minúscula, vamos a hacer el A9, y así de 3 en 3, A12 y A15. Pero nos damos cuenta que el A15 no tiene valor, entonces lo va a considerar como un 0. Y nos damos cuenta que el resultado de eso es 104. Dame un momento, por favor. Hasta el A14. Cerramos y nos debería arrojar la suma de todos nuestros valores, que es 300. Ahora vamos a probar cómo funciona contar. Es decir, en este caso tenemos que nuestro rango va a ser igual, contar, escribimos, y vamos a tomar el mismo rango que usamos para sumar. Es decir, desde el A1 hasta, con el 2 puntos, hasta el A17, para que vean de que en caso de que hayan valores blancos o celdas blancas, no los va a considerar. Y nos damos cuenta que tenemos 13 datos numéricos. Recuerden de que lo que hace contar solo toma los números, no toma los valores texto. También tenemos la función promedio. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos acá, es decir, de 3 en 3. Y vamos a hacer la suma en rango. Esto tiene que empezar con es igual, promedio, y ahora tenemos que hacer la suma de 3 en 3, es decir, A3, A6, A9, A... me equivoqué, porque lo estoy haciendo con 2 puntos. A6, A9, A12 y A15. Cerramos y damos Enter y nos da el resultado de nuestro promedio. En este caso, como el A15 no tiene dato, se ignora el 15, porque si no va a afectar nuestro promedio. Porque si nos considerara como un 0, va a ser más bajo el promedio de lo que en verdad es. Por eso solamente lo ignora, en caso que no tenga un dato.
Y en el caso del rango, de todos estos números, tenemos que escribir es igual promedio y hacer el rango de A1 hasta A15 o A14, depende de lo que quieran hacer ustedes. Y aquí nos va a dar la respuesta, que es 23,07. Ese es el promedio que nos da de todos estos valores, de estos 13 valores que teníamos. Y finalmente la función sí, todavía no la vemos, así que lo vamos a dejar para después. Entonces, ¿dónde quedó el documento? Acá está. Ya vemos la función contar. Y ahora vamos a ver nuevamente la función contará. La función contará también sirve para contar valores, pero a diferencia de la función contar, que solamente cuenta valores numéricos, esta sí eh, cuenta también números, cuenta textos y otros tipos de datos. Pero ojo ahí, de que solamente cuenta datos, no cuenta espacios en blanco. Eso es lo importante, porque aquí va a contar texto, va a contar números y otros tipos de datos. Es decir, si tenemos algún carácter especial, también lo va a contar. Un ejemplo de esto es lo que tenemos acá. Aquí tenemos de que tenemos datos en L22, M22, N22, hasta L24, M24 y N24. Una cosa muy importante aquí, de que cuando uno hace uno no solamente quiere contar una fila o columna en Excel, lo que hace Excel es leer desde izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, cuenta L22, L23, L24, L23, perdón, me lo estaba diciendo al revés. Lee L22, M22, N22, L23, M23, N23 y finalmente L24, M24 y N24. Es decir, si nosotros queremos hacer que un cuadro esté como datos, o tomar un cuadro como datos en total, no solamente una fila o columna, tenemos que poner el primer valor, que sería L22 en este caso, hasta N24, que es lo que tenemos acá. Y nos damos cuenta de que si hacemos eso, va a considerar todo lo que tiene valores numéricos, es decir, este, que es L22, tenemos la celda también M22, N22, L23, pero nos fijamos de que en el M23 tenemos un pendiente, y como estamos usando la función contar solamente cuenta valores numéricos, es decir, pendiente que es texto, no lo va a considerar. Se lo salta y llega al N23. Lo cuenta, pasa exactamente lo mismo con el L24 que lo emite, y se va hasta el N24. Entonces tenemos que poner del L22 al N24. Y al contar eso, nos da que son 7 valores. Y para contar los valores que dicen pendientes, es decir, los que no tienen datos, lo que tenemos que hacer es hacer la función contará, que nos va a contar todo. Recuerden que la función contará cuenta tanto texto como números, como valores numéricos. Es decir, en este caso nos va a contar desde el L22 al N24, pero todos los números. Y texto, es decir, 9 datos. Y a eso restarle el contar L22 hasta el N24, que es 7. Y eso nos va a dar de resultado 2. Es decir, tenemos 2 datos que nos faltan, o que están como pendientes. Otra función que tenemos es la función contar punto blanco. Lo que hace esta función es lo contrario a la función contará. Es decir, nos considera solamente los valores en blanco. Es decir, todas las celdas vacías que tenemos. Y, por ejemplo, aquí si tenemos del M33 hasta el M35 en datos, y usamos contar punto blanco entre ese rango, nos va a contar solamente lo vacío, es decir, 1 y 2. Es decir, nos va a decir que esto es igual a 2.
Y finalmente tenemos la función sí, que la función sí en Excel es una función muy importante, y yo creo que es una de las funciones más importantes en Excel básico. Creo que es la función más importante en verdad, porque es muy versátil. Y esta es una función lógica. A diferencia de las otras funciones, esta función no nos entrega un valor numérico, nos entrega un sí o un no, o un, mejor dicho, un ok o un no ok. Esto es, por ejemplo, si se cumple algo, entonces es verdadero, entonces nos arroja un ok. En el caso contrario, es falso, entonces nos arroja un no ok, como sale acá. Una cosa muy importante es de que si uno quiere cambiar este ok y no ok, puede cambiarlo por cualquier cosa, agregándolo como segundo y tercer argumento en la función. Por ejemplo, si tenemos lo siguiente, tenemos estos mismos valores de aquí abajo, 20, 16, 10, 35, y usamos la función si, entonces es igual si, donde nos preguntamos o le preguntamos a Excel la condición de que si A es mayor a A7, o sea, de que el valor de A6 es mayor a A7, entonces que nos arroje, que nos escriba mayor, entre comillas. O en caso contrario, le decimos que nos escriba que es menor, como nos sale acá. Vamos a hacer ahora los ejercicios con la parte de sí. Nos damos cuenta que tenemos exactamente el mismo ejercicio y vamos a ver si A6, es decir, este, es mayor a este. Y vamos a hacer las mismas condiciones. Es decir, vamos a escribir es igual sí. Y vamos a usar la prueba lógica o la condición. Es decir, A6 mayor a A7. Vamos a escribir un punto y coma y vamos a poner el valor en caso que nos va a arrojar en caso de que esto sea verdadero. Con esto lo escribimos en comillas dobles. Y vamos a escribir de que nos vas a arrojar que va a decir mayor. O en caso contrario nos vas a decir que esto es menor. También tiene que ir en comillas dobles. Y cerramos, apretamos Enter y nos damos cuenta de que como A6, es decir, en el caso A6 es 32, es mayor a 31, entonces esto nos dice que es mayor. Lo bueno de esto, porque ya podemos hacer una condición. Si nosotros vemos esto de otra manera, nos damos cuenta que es como una máquina que nos dice un sí o un no, es decir, un condicional. Y eso lo podemos anidar y hacer muchas veces la pregunta repetitiva. Es como hacer un bucle. Es como, si pasa esto, puede pasar esto también. Eso lo vamos a ver más adelante. Y con eso terminamos la clase 2 que tenemos y ahora voy a revisar el apunte nuevo que se lo tenían que haber mandado hoy día. Ya se lo mandó, me está diciendo Natalia acá. Así que déjenme buscar el archivo. ¿Alguna duda hasta acá? Voy a revisar el chat mientras. Parece que no. Espérenme un momento, voy a mandarle los ejercicios o el ejemplo que tengo yo de planilla para que lo hagan ustedes junto conmigo y así no tengan que escribir. Voy a decirle a Natalia que se los mande. Se los mando inmediatamente. Y el otro es este de acá. Debería mandarles dos Excel que escribí para los ejercicios. Ya, me está diciendo que los mando, así que voy a proyectar nuevamente la pantalla. Perfecto. Este no es. Ah, se me olvidó cambiar el 1 y 2 arriba. Pero este es el que vamos a ver hoy día.
Entonces, hoy día vamos a ver más funciones básicas, pero ahora funciones básicas combinadas. Son funciones donde combinamos todas las funciones básicas anteriores que vimos. En este caso vamos a combinar un condicional, es decir, un si, junto con el sumar. Y esta es la función sumar.si. Es una condición donde nosotros tenemos que hacer un criterio para ver si se suma o no ese número. Y esta función entonces lo que hace es sumar números, pero con una condición. Es decir, por ejemplo, si nosotros queremos hacer una suma de todos los números que tenemos en ciertos datos, pero que todos estos números tengan una condición, por ejemplo, que sean mayores a 2, lo podemos hacer con esta función. En vez de hacerlo manual, lo podemos hacer con esto. Y esta función funciona así. Creo que me quedó muy pequeño los dibujos. Después los voy a arreglar y los voy a mandar nuevamente. Pero vamos a hacer esos mismos ejercicios que tenemos acá. Los voy a hacer junto con los datos que tenemos aquí. Esto. Y vamos a ver. A ver, no estaba acá. Se me perdió el mouse. Ahí está. La función sumar sí. Entonces, en nuestro primer criterio es el rango donde queremos sumar. Es decir, no, mejor dicho, es el rango donde queremos evaluar si se suma o no. Y esto va a ser entre medio con un dos puntos. Después tenemos nuestro criterio. El criterio, dependiendo cuál sea, se puede escribir con punto y coma, disculpe, con doble comillas, o simplemente como tal. Por ejemplo, decir que todos los valores sean mayores a algo. Y finalmente tenemos el rango de suma, que esto es opcional, que es para ver dónde vamos a sumar estos valores. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una fila de datos, mejor dicho, una columna de datos con nombres y al lado tenemos una con edades, nosotros podemos hacer una suma de edades considerando los datos de los nombres en el rango y acá en la parte de la suma, el rango suma, tenemos que poner los valores de las edades. Vamos a verlo más adelante con el segundo archivo de Excel que le mandó Natalia. Vamos a ver, acá está. Con este archivo. Vamos a verlo después, ese caso. Pero por mientras vamos a ver el caso de sumar sí con solamente la condición principal. Y esto es igual, sumar sí, y aquí tenemos que poner el rango. En este caso voy a decir desde el A1 hasta el A14, para que nos tome todos los primeros valores. Y a esto vamos a agregar un criterio. Con el punto y coma apagamos y ahora escribimos nuestro criterio. Vamos a decir que vamos a sumar todos los valores que sean, esto lo voy a escribir entre comillas, porque lo voy a considerar como texto, ya que voy a hacer este símbolo, es decir, todos los números o los valores menores a 20, por ejemplo. Cerramos y nos va a dar la suma. Y nos dice que la suma de todos los valores menores a 20 es 77. Aquí en este caso la condición se puede usar menor, mayor, menor igual o mayor igual. Al igual que uno cuando hace ecuaciones. Es exactamente lo mismo. Entonces, así funciona sumar sí. Y, a ver, después tenemos promedio.sí. En el caso del promedio.sí funciona exactamente de la misma manera que funciona el sumar sí, pero aquí tenemos que en vez de sumar, obviamente nos va a tomar el promedio, pero funciona con la misma sintaxis. Es decir, promedio.sí, vamos a utilizar el rango, donde va a ser el rango de los nombres, nuestro criterio, que es para ver si se toma o no el número, y finalmente el rango de donde están los números que queremos sumar, es decir, la segunda columna. Bueno, aquí no se ve tampoco, pero aquí tiene un buen ejemplo, donde habían nombres acá, y en este de aquí habían, ¿qué es eso? Ya, de un momento creo que tengo el archivo acá, para ver si muestro la... Acá está, creo que se ve mejor. Entonces lo que hice acá
fue tomar el promedio punto sí, ver A3 hasta A10, es decir, desde donde dice Ana hasta Antonio, tomar ese rango de, de criterio, sé que esto fuera igual a A y con un asterisco. Este asterisco es para que tome todos los valores solamente. Y vamos a usar que sea de B3 a B10. Y calculamos el promedio, nos da 22,5. Creo que me equivoqué aquí en ese. Pero eso más que nada es cómo funciona sumar sí. Es exactamente lo mismo que en sumar punto sí. O sea, disculpen, promedio sí. Funciona de la misma manera que sumar punto sí. También tenemos contar puntos sí, que es exactamente lo mismo. Es decir, nosotros podemos poner una condición para que nos devuelva un número entero, pero estos números enteros tienen que tener una condición para que se cuenten. Por ejemplo, que cuenten todos los valores o todos los... Miren, por ejemplo, aquí tengo un ejemplo bueno, en el mismo lugar, pero el de contar puntos sí. Aquí está. Aquí lo que dije fue de que me contara todos los que me dijeran gerencia. Y aquí nos damos cuenta que solamente uno de todos estos nos dice gerencia. Los demás nos dicen ventas. Entonces, si hacemos uno similar, pero por ejemplo, a ver dónde está Excel, acá está, y vamos a inventar nombres cualesquiera. Por ejemplo, Juan, y vamos a decir que este dice ventas. Pedro, va a decir gerencia. Natalia, va a hacer ventas. Y finalmente el último va a decir Valentina, y este va a ser ventas. Y ahora queremos hacer que nos cuente todos los que digan ventas. Entonces, lo que hacemos es escribir 2 es igual, contar punto sí, que está acá, y ahora tenemos que escribir dónde queremos tomar estos valores. Vamos a tomarlos en los h, es decir, desde h3, h3 hasta h7, para que nos tome todos esos valores. Y vamos a hacer que nuestro criterio sea que diga gerencia. No, dijimos ventas. Ventas. Y esto nos debería contar todos los que digan ventas, es decir, 3. Y, bueno, a ver, y después vamos a ver función cianidada, pero esto lo vamos a ver a la vuelta del receso. Ahora vamos a tomar un receso de 10 minutos mientras los dejo con Natalia. ¿Dónde está? Voy a dejar de proyectar por el momento. Y ahora les doy el receso de 10 minutos. ¿Me escuchan? Sí. Gracias. Les quiero compartir ahora, les hice una presentación chiquitita para que se den cuenta, obviamente, como ya les había dicho, vamos a hacer un nuevo sorteo. Me vaya a equivocar. Este es. ¿Me pueden decir si se ve, por favor? Romina ya está muy contenta porque vamos a empezar nuevamente con los sorteos. Obviamente no creo que alguno esté furioso ni nada, sino que toda alegría. Ya, en este momento lo que vamos a hacer va a ser un nuevo sorteo.
de esos regalitos que tenemos pensados exclusivamente para ustedes. Ya, como ustedes ya saben, el día martes tuvimos a nuestras ganadoras, Grace Cuevas, Javiera González y Natalia Veloso. Ya les hicimos entrega de su regalito. Les agradecemos a ella por haber participado, o estar participando, mejor dicho. Y el día de hoy día que ya es día jueves, tenemos dos sorteos. Y estos sorteos son, como ustedes pueden ver, de algunas cositas. Y esto sería un estuche, como sale ahí, en forma de leche, es que lo encuentro demasiado hermoso. Todo esto es un conjunto, por si acaso. Un lápiz, que es un lápiz tinta, que yo encuentro que son espectaculares. Y un pin de azar de frutas, todo en relación, obviamente, a temas de nutrición. Y la segunda ganadora o ganador, ya, yo sé que la mayoría son mujeres, pero vamos a decir ganadores, en el segundo va a ser un candado. Cuando nosotros vamos a los laboratorios, ¿cierto? Necesitamos un candado para ponerle el callecillero, aunque ahora no estamos yendo mucho a la universidad, hace falta una cinta métrica que diga, y también un pin ahí para que lo pongan en su delantal, algo, para que puedan estar bien, ¿sí? Ya. Ya le mostré entonces los dos premios. ¿No vamos a echar a personas al agua? ¿O quieren que eche personas al agua? Echo el primero al agua, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Unos tres ¿Uno al al agua. agua y los ganadores? ¿O directo al premio nomás? Al agua el primero. Ya, ya, vamos a ser malos y el primero lo vamos a echar al agua. Suspenso. Ya, perfecto. Ya. Se inscribieron más personas, así que como tengo que agregar a las personas que están en este sorteo, yo agradezco mucho eso, a pesar de que algunos se faltaron la primera clase, ¿sí? O no se informaron antes, pudieron ingresar ahora. Ya. Me dicen por favor si se puede ver la pantalla. Ustedes por favor revisen que esté su nombre aquí, ¿ya? Sofía, Génesis, Macarena, faltó ahí una A quizás. Nicole, Romina, Constanza, Javiera, Valentina, hay varias Javieras. Ya, ok. Entonces, como ustedes me dijeron, el primero al agua, chan chan. Vamos a hacer el primero. Entonces, Melanie Lillo, por Dios, Melanie, saliste al agua. ¿Estás por ahí? Hola, yo no estoy en la lista, soy la última que se inscribió, creo. ¿No, O bueno, me inscribieron. Giselle, no no me estás? vi. Ya, pero no importa. Ya no vamos a ser tan malos. ¿Cómo te llamas tú? Giselle. Giselle, sí. ¿Así? Sin la U. ¿Tu apellido? Soto, Sila Soto. Ya, pero no la U. importa. Si tú vas a entender que es tu Ya. nombre. Ya. Ok. Vamos a continuar. Vamos a hacer el sorteo. Va a ser del primer premio que yo les mostré. ¿Sí? Ya. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Valentina Manrique se encuentra. Por favor, espero que sí, que esté Valentina Manríquez Balboa. Muy bien, espectacular, Valentina. Vamos a hablarte para poder hacerte entrega de este premio. Tú me puedes escribir en el WhatsApp o bien a través del correo como tú lo desees. Recuerden que los premios de acá solamente están, y eso se me olvidó decirles, son para las personas que están presentes o que tuvieron alguna justificación. Si no hay justificación, significa entonces que para mí, sinceramente, significa que no hay interés. Y yo lo que quiero y todos esperamos que esto sea una sesión, un curso que ustedes puedan aprender. Ya, el último y vamos a ver quién sale a la cuenta de 3, 2, 1. Sofía Briseño, ¿se encuentra? Sofía Briseño, hermosilla. Te agradecemos también por asistir, si es que estás. Para poder hacerte entrega de este premio. Este es el premio número 2. ¿Se encuentra?
¿Alguno la conoce? ¿Estará en una prueba? ¿En algo? ¿Se habrá ido? No está, parece. ¿Al agua entonces? No me vaya a equivocar y después me habló y después yo no le doy su premio. No, parece que no tengo, no tengo algún mensaje de ella. Ya, pero para no hacerla más larga, vamos a continuar entonces. Ya, vamos a sortear nuevamente. Ya, a la cuenta de 3, 2, 1. Vamos a ver. Sandra Isabel Sandoval Hernández. ¿Estaba presente? Por favor, como ninguno de los que ha estado va a estar. Obviamente la chica que ganó es la que estuvo presente, pero ahora tampoco. No puede ser. No puedo creerlo. Ustedes son 46 personas, igual faltan harto. Yo sé que algunos ya me habían hablado. Ya, no importa. Ya, vamos a hacerlo. La tercera siempre dicen que es la vencida, espero que esta vez sea así. Ya, entonces, inmediatamente, Génesis Flores Torres está por aquí, no está por allá. ¿Está por aquí? No, no está. Tampoco. Al fin, ¿estás? Bajar la mano. Génesis Flores. No puedes hablar, creo yo. ¿O escribir? ¿Podrías escribir que estás presente? Yo acá estoy, no puedo escribir. Súper, ya, qué bien que me hayas contestado. Ya, hicimos entonces el sorteo, ustedes ya se dieron cuenta. Vamos a tener premios así, todas estas sesiones, algunos quizás de Excel, cosas que a ustedes les va a servir a lo largo de todo su carrera o a las personas que ya están egresadas. Ya, los dejo entonces con su profesor, no les voy a quitar más tiempo porque si no vamos a estar a puro regalo y la clase. Ya, que estén muy bien, yo me despido. Bueno, estamos de vuelta con la clase. Ya, perfecto. Ya está notificado por si acaso las personas que quieren certamen o alguna justificación, así que no se preocupen por esa parte. Perfecto. Ahí Natalia está arreglando la parte de la asistencia porque ella es la que está encargada de la parte de la asistencia. Entonces, que les vaya muy bien en su certamen. Y obviamente como esto está quedando grabado, después vean la repetición. Y entonces vamos a comenzar con la parte de la clase. ¿Alguna duda hasta aquí con respecto a las últimas funciones que vimos? Ya, nos vemos. Ya. Entonces, ¿tienen alguna duda? Perfecto. En ese caso, vamos a seguir a compartir nuevamente mi pantalla.
Esto se demora en compartir, a ver. A ese. Entonces quedamos en esta parte, que era lo que voy a explicar ahora. Y esto, según yo y según mi parecer, es lo más importante de Excel. Literalmente. Es lo que uno más ocupa. Y esto es la función si anidada. Es la misma, exactamente la misma función si que vimos anteriormente, porque como les mencioné, esta función es muy versátil y muy poderosa porque se puede escribir la misma función dentro de esta. Y no solamente esta misma función, podemos escribir cualquier función de esta misma. Como el mismo argumento, podemos escribir una función como argumento de una función. Y así hasta 64 veces. Porque ese es el límite de Excel en este momento, 64 veces. Se puede más, pero después ocupa muchos recursos y generalmente los computadores no dan para más. Por eso es hasta 64 veces. Y como dije, anidar se refiere entonces de que cuando uno escribe una función dentro de una función. Y por ejemplo, aquí si decimos que si celda es igual a, es decir, la celda A de acá, acá o acá de aquí del ejemplo, esto es igual a 5 en B, entonces si celda B es 10. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Pues, a ver, déjenme recordar qué hace. Está escribiendo que en cada celda A, es decir, todos los que tengan un celda A aquí en la columna A, nos va a escribir 5. Y en caso contrario, vamos a hacer que en celda B, es decir, todos los que digan B, nos va a escribir que es 10. Eso es lo que está haciendo esta función anidada. Igual es un poco difícil de entenderlo así. Por eso les puse otro ejemplo que el que vamos a ver ahora. Esperemos que se vea bien, creo que no. Pero es exactamente lo mismo que tengo acá en el Excel que les mandamos, o que les mandé. Este de acá de la parte de abajo, que estaba cambiando el color de acá. Por tiempo, a ver, vamos a ponerlo en un color para que se note más. Y tenemos entonces ciertas edades de personas. Supongamos que son personas que tienen edad. Y nosotros vamos a hacer un anidado de condicional, es decir, un si anidado, donde digamos que si la persona tiene menor a 18 años, esto no va a escribir entonces que diga menor de edad. Y bien, si la persona tiene más de 18, nos va a escribir lo siguiente, que si ahora la persona tiene menor a 65 años, entonces nos va a escribir que es mayor de edad simplemente. Y en caso contrario nos va a escribir que es tercera edad. Es decir, cuando es mayor a 65, nos va a decir tercera edad. Y si nosotros hacemos todo esto y presionamos Enter, exactamente como tiene 18 años, nos va a decir que es mayor de edad. Y si nosotros repetimos esta función hacia todos los valores hacia abajo, es decir, si nosotros copiamos esto que tenemos aquí y lo pegamos todo hacia abajo, ojo ahí de lo que hice, porque esto es algo que todavía no les enseño, pero se lo tengo que enseñar, que si uno cuando hace clic en una celda y nos damos cuenta que si uno pone en esa esquina, en esta esquina donde tiene como un cuadradito, nosotros mantenemos el clic aquí, mantenemos presionado y arrastramos esto hacia abajo, lo que está escrito en la celda que tenemos principal, eso nos va a repetir en todas las celdas que tenemos abajo, pero va cambiando nuestra celda independiente, se podría decir, es decir, nuestra celda que tenemos de ejemplo. Es decir, en este caso tenemos 19, pero en este caso vamos a tener 20, la celda A20, en esta la A21 y así. Equivocando, estoy poniendo otra. Y ahí sí. Entonces, nos damos cuenta de que como esta persona tenía 18 años, es mayor de edad. Si esta persona tiene 70 años, entonces es de tercera edad. Esta persona tiene 15 años, entonces es menor de edad. Y así respectivamente con respecto a los tres parámetros que pusimos. Obviamente aquí ocupamos solamente una anidación y como bien dije, se puede usar hasta 64 veces. Es decir, nosotros podemos hacer muchas condiciones más. ¿Para qué sirve esto?
por ejemplo, en el caso de los nutricionistas, cuando tienen que ver la parte del IMC y tienen que hacer condiciones con respecto a ello, por ejemplo, si la persona es sobrepeso o si es obeso, qué tipo de obesidad tiene, aquí se puede usar simplemente esta función y con esto puedes saber inmediatamente qué tipo es, si es grado 1 o como se llame. Y eso es lo que tengo acá, un ejemplo con respecto a esto. Grado 1, grado 2, grado 3, no me acordaba cómo se llamaban los nombres. Entonces, ¿alguna duda con esto? Porque esto es lo más importante para ustedes según mi criterio para que aprendan. Como nutricionistas deberían saber usar muy bien esto porque es como para restringir o ponerle un nombre a cada situación o cada intervalo de datos que tengan. Parece que no hay ninguna pregunta con esto. Entonces también tenemos dos funciones más, que son la función O y la función I. Estas funciones son súper básicas porque funcionan igual que el O condicional y el I condicional. Es decir, de que nos va a devolver un verdadero siempre que el argumento, alguno de los argumentos sea verdadero y nos va a arrojar falsos si todos los argumentos son falsos. Es muy similar a la función si, cuando nosotros hacemos una pregunta o condición, y si alguna de todas estas es verdadera, entonces el resultado de esto nos va a arrojar el verdadero, y a su vez también le podemos poner de que nos diga que nos dé algo. Por ejemplo, nosotros podemos poner que en el caso que nos dé verdadero, que le pongamos que nos diga que sí, es correcto, o también que no, es falso. También lo podemos hacer, de la misma manera como lo hacíamos con la función sí. Y está la función i, que la función i devuelve un valor verdadero si todos los argumentos, es decir, todas estas preguntas o condiciones que tenemos, son verdaderas. Y en caso contrario nos devuelve un falso, es decir, una parte donde diga que no, la otra parte, que es falso, negativo. Entonces, esas son todas las funciones y vamos a ver el ejemplo que tengo para hoy, que es este de la lista de estudiantes. Y vamos a ver, aquí lo que tenemos es bueno, tenemos muchas personas aquí con nombres y lo que vamos a ver de que tenemos, a ver, no sé, 30 personas serían, bueno, tenemos como 28 personas. Y tenemos los datos de peso de esas personas y tenemos la talla. Obviamente está en metros. Y lo que vamos a hacer es calcular el IMC. Ahora la pregunta del siglo. ¿Cómo se calcula el IMC? A ver cómo están como nutricionistas. Porque en verdad no me sé esta fórmula. Siempre se me olvida. Aunque me peguen o me reten. A ver, vamos a revisar. Peso por la talla al cuadrado. Perfecto. Entonces, como dijeron, es el peso por la talla al cuadrado. A ver, me está dando. Ya. Sí, dividido. Sí, sí, me acordé ya. Entonces, ¿cuál es nuestra datos de peso? Tenemos que esto es el de acá, es decir, G3. Dividido, aquí vamos a poner un paréntesis porque es más fácil hacer las cosas con paréntesis. Ese error da lo mismo que salga, porque es porque todavía no termino la función. Y dentro del paréntesis vamos a usar la talla, que es nuestra H, H3, y lo vamos a multiplicar por H3. Está el peso por la talla al cuadrado. Es decir, el primer IMC es de 21,6. Y ahora, como a ustedes solamente les interesa el primer decimal, se van a la parte de inicio y aquí en número nos damos cuenta de que con este podemos aumentar o disminuir los decimales. Y nosotros vamos a disminuir hasta que quede solamente un 1, es decir, un solo decimal. Entonces, ahora, al igual que antes, vamos a tomar esto que tenemos acá y lo vamos a hacer que nos haga para todos los datos que tenemos. Es decir, para todas estas personitas. Y con eso tenemos el IMC de cada persona que tenemos acá. Y si lo revisamos, nos damos cuenta que exactamente es así.
Entonces, eso es lo hermoso de Excel. Como les decía, en todas las áreas se ocupa. Y es muy importante porque en vez de estarme sacándolo uno por uno, uno hace esto y ¿cuánto demoré? Nada. Me demoré menos de un minuto en sacar el IMC a 28 personas. Entonces, ahora, ya que tenemos eso, también como vimos cianidado, podemos hacer esto otro. Y tenemos que, con respecto a la talla, bueno, aquí me doy cuenta que aquí estaba la fórmula del IMC, que estaba a kilogramos por metro al cuadrado, ya, dividido en metros cuadrados. Bueno, pero eso es un pequeño detalle, que no lo vi. Entonces, ahora, con respecto a nuestro IMC, podemos hacer un cianidado para que nos dé las condiciones, es decir, cuándo es bajo peso, cuándo es normal, cuándo es sobrepeso y cuándo es obesidad. Y con respecto a obesidad también podemos hacer de que nos diga si es grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4. Lo podemos hacer. Así que vamos a intentar hacerlo. O se los dejo de tarea para que prueben un poco ustedes. ¿Qué me dicen? Me están diciendo que no hay. Ya, perfecto. Les voy a dar 3 minutos para que lo intenten. Para que intenten hacerlo ustedes el cianidado. Porque igual tienen que aprender ustedes. Y si alguno lo puede hacer, que me avise o bien copia lo que hizo en la parte de aquí de los comentarios. Esto se vuelve loco. Así que les voy a dar, a ver, son las 19:11 hasta las 19:15 para que lo intenten hacer. Si me dicen cualquiera, ahí me van diciendo en los comentarios. Porque también necesito que ustedes aprendan. Porque yo lo puedo hacer, pero yo ya lo sé. Entonces necesito que ustedes aprendan y que lo intenten. Así que tienen 4 minutos. Bueno, 3 minutos y medio. Ahí me dicen cómo les va. Para que se vayan viendo más o menos cómo puede ser. Es algo similar a esto, pero con muchas más cosas.
Ya, ¿pudieron hacerlo? A ver, se volvió loco. Ah, pasé a dejar de proyectar. ¿Pudieron hacerla alguno? ¿O pensó cómo se podría hacer? Parece que no. Ya, por lo menos lo intentaron. Eso es lo importante. Sí, está bien equivocarse. Si, sinceramente, cuando uno aprende cosas así, se equivoca 1000 veces. Nunca le va a salir a la primera. Yo puede que ahora mismo cuando lo haga me equivoque. Porque cuando uno pone una anidación, mientras mayor cantidad de veces es, más enredado es. Entonces, para ver y empezar, vamos a empezar desde lo básico, desde una anidación doble como la que teníamos acá. Y después nos vamos a ir expandiendo hacia las demás. Entonces aquí vamos a analizar bien lo que nos dice esta anidación. Nos dice que si nuestro número es menor a 18 años, esto va a ser menor de edad. Es decir, lo que nos va a arrojar es menor de edad. Y en caso contrario, va a utilizar nuevamente un if, o sea, es decir, un is, un si. Y en este caso vamos a hacer nuevamente un si, donde tenemos una prueba lógica, y esto va a decir que es mayor de edad, en caso de que sea verdadero, o bien tercera edad. Es decir, en caso de que esto sea falso, de que la persona no tenga menos de 65, nos va a decir que es tercera edad. Entonces tenemos que hacer exactamente lo mismo ahora, pero con esto de acá. Es decir, va, mi error, acá. Entonces tenemos que empezar con un sí, no. Empezamos con un es igual, sí. ¿Qué empezamos? ¿Cuál es nuestra primera prueba lógica? Si nuestro IMC, el IMC está en el A3, o sea, en el I3, I3 es menor a, ¿cuánto es? 18,5. 18,5, perdón, es con la coma. Nuestro I3 es menor a 18,5, entonces ahora escribimos lo que nos quiera que nos decir en caso de que sea verdad esto. Es decir, bajo peso. Y seguimos. Y en caso contrario, vamos a ocupar un sí nuevamente y hacemos exactamente lo mismo. Nuestra nueva prueba lógica que va a ser en caso de que el valor sea, a ver, si es normal es entre 18,5 y 24,9. Es decir, en caso de que no sea menor, va a decir que sea mayor. Y ahora tenemos un rango. Y el rango nos está diciendo que tiene que ser entre 18,5 y 24,9. Y el 24,9 lo incluye. Es decir, vamos a tomar el 25 hacia arriba. Entonces vamos a decir que ahora, en caso de que el resultado I3 que teníamos sea menor a 25, es decir, de que si I3 es menor a 25, entonces esto nos va a decir que es normal. O en caso contrario, volvemos a utilizar un if y ahora ocupamos una nueva prueba lógica en el caso que nos diga, a ver, esta prueba lógica tendría que decir I3, nuevamente tenemos que hacer nuestra prueba lógica que va a ser menor. Y ahora cuando empieza, la obesidad empieza a los 30, es decir, menor a 30. Y nuevamente tenemos que hacer un punto y coma y escribir nuestro valor verdadero. Es decir, si ocurre esto, entonces esto nos va a decir que es sobrepeso. A ver, normal, sí es sobrepeso. Cuando doble comillas y escribimos sobrepeso. Y nuevamente tenemos que hacer lo mismo. Y lo vamos a dejar hasta obesidad nomás. Y de que todo lo demás lo considero como obesidad. Y a ustedes les voy a dejar de tarea que hagan la separación entre los grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4.
No sé si habrá alguno que tenga más de grado 2, sinceramente, pero ahí tienen que verlo ustedes con los valores. Y como dije, en el caso contrario, vamos en sobrepeso. Y en el caso contrario, entonces, de que sea mayor a 30, esto nos va a decir que nos va a arrojar una obesidad. Cerramos. Y ahora, ojo aquí porque tenemos que hacer tantos, eh, cerrar paréntesis como if pusimos. Es decir, un sí, dos sí, tres sí. Es decir, tenemos que poner tres. Ahí está. Me dice que tengo algún error. A ver. Vamos a figurar dónde está nuestro error. Normal. Punto sí. Ponemos sí. Vamos a ver cuál es el error. Y no es ninguno. Entonces, nos damos cuenta que este valor efectivamente nos dice de que 21,6 está en el rango de los normales. Vamos a extender esto hacia abajo para ver si funciona. Y parece que sí funciona. Porque todo lo que tenga, por ejemplo, esta persona tiene 25,6, el sobrepeso. Esta persona tiene 26, 27, sobrepeso. Todos los de aquí son sobrepeso. Esta persona tiene obesidad. Y estos de acá también tienen obesidad. ¿Entendieron cómo se hace? ¿Dónde está? A ver. ¿Ven que no era difícil? Va, dejé de compartir. Sí, hay que practicarlo harto. Exactamente. Pero no es necesario que vayan de todos juntos. Piensen, analicen lo que están haciendo. Piensen qué fue lo que hice. Yo empecé, incluso Excel le va diciendo a uno qué parte va escribiendo. Fíjense que abajo me sale como lo que dice. Sí, me sale en paréntesis, prueba lógica, punto y coma, valor si verdadero, punto y coma, valor si falso. Entonces vamos a entender nuevamente lo que hice, que fue escribir la función sí, utilizar nuestro valor que vamos a calcular, siempre es exactamente el mismo valor, y vamos a poner la primera condición, que es que sea menor a 18,5 para que nos diga que esto es bajo peso. Luego nos damos nuestra condición de verdadero. En caso de que se cumpla esto, es decir, de que la persona tenga un IMC menor a 18,5, esto va a decir que es bajo peso. En caso contrario, vamos a volver a utilizar un if en el que nos diga que esto es, ahora va a evaluar nuevamente nuestro número y va a decir si esto es menor a 25, entonces la persona está en un rango normal. Y ese va a ser el valor verdadero para este nuevo if. Bueno, es que en inglés se le llama, esta función se le llama if, y en la mayoría de los lenguajes se ocupa if, pero es sí, por si acaso. Y finalmente, volvemos a utilizar, nuevamente en el caso de que nos dé un valor falso, volvemos a utilizar una función sí, y en este caso utilizamos una nueva prueba lógica, la cual va a decir que nuestro valor, si es menor a 30, entonces nos va a arrojar que es sobrepeso. Si se cumple esto, de que y es menor a 30, nos va a decir que es sobrepeso, y en caso contrario, es decir, de que si esto es falso, es decir, si nuestro valor es mayor a 30, mayor o igual, entonces va a ser obesidad. Y cerramos por con tantos paréntesis tengamos como if, es decir, 1, 2, 3, es decir, 3 paréntesis. ¿Entendieron bien? Es largo, pero se entiende, creo. Cualquier cosa me van preguntando simplemente, no tengo problemas en hacer más ejercicio así. No, porque para el caso de la, bueno, creo que ya entendiste, pero para el caso de la obesidad fue el caso falso del último sí. En caso de que no fueras menor a 30, entonces no iba a arrojar uno que dije obesidad. Y nosotros podemos seguir expandiendo eso, en vez de poner en el caso falso obesidad, podríamos haber puesto de que un nuevo ciclo sí, en el que pongamos de que en el caso de que la persona tuviera desde menor a 30, 35,
entonces nos diga que es obesidad grado 1, o en caso contrario nos diga obesidad grado 2. También lo podemos hacer. Por ejemplo, vamos a agregar eso. En vez de decir obesidad, no decir obesidad 1, para no escribir obesidad grado 1. Pero esto lo tenemos que borrar porque ahora vamos a poner un ciclo if acá. Es decir, si, nuevamente, y vamos a utilizar nuevamente lo mismo. Y 3 No estás menor. proyectando por si acaso, ¿eh? Ah, disculpe. No, no importa. Pensé que sí, estaba cambiando las cosas ya. A ver. Según esto ya proyecté, ¿o no? Ahí sí se ve, creo. Ya, entonces vamos nuevamente. Esto no me quiere cambiar. Y me está diciendo que está mal esto. Ya, no importa. Lo único que hice con respecto a lo anterior fue borrar que aquí dijera obesidad. Aquí decía antiguamente obesidad. Y aquí ven 3 de estos para cerrar. Yo borré todo eso y quedé abierto en esta parte del sí. Y vamos a poner otro ciclo sí, es decir, otra función sí, donde nos diga ahora que va a tomar todos los valores nuevamente. Está en el i3. Y ahora vamos a evaluar que esto diga que sean menores a 35. Y en caso que esto se cumpla, nos va a decir obesidad, entre doble comilla, obesidad 1. Y en caso contrario, creo que no tengo datos mayor a 39, así que vamos a dejarlo que en el caso contrario nos diga obesidad 2. Y vamos a cerrar. Y ahora como tenemos otro ciclo, otra función sí, entonces vamos a utilizar 4 de estos. 1, 2, 3, 4. Enter. Y ahora tenemos que cambiar todas nuestras funciones de abajo nuevamente de la misma forma. Y al hacer esto, hasta el último que tenemos acá, nos va a cambiar los datos. Y ahora en vez de decir obesidad, nos dice obesidad 1. Y en caso que tuviéramos uno que tuviera sobre 35, ¿sí? No hubiera dicho obesidad 2. Pero nos damos cuenta que todos son obesidad 1 simplemente. ¿Entendieron? ¿Alguna duda? ¿Algo que no les quedó claro? Perfecto. Entonces, eso fue toda la clase. Perfecto. Entonces, hay que practicar exactamente. Y pueden hacer exactamente lo mismo. Pueden intentarlo ustedes mismos, hacer lo que yo hice en esta parte, de hacer un cianidado muchas veces. Creo que no estoy compartiendo nuevamente la pantalla. Así que eso fue todo y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana y que descansen. Y ahora los dejo con Natalia, porque parece que quiere hablar, ¿o no? Parece que no. Ya. Así que nos vemos. Chao.